Entonces, bienvenidos a todos y todas a la segunda sesión de este mini curso de Teoría de Juegos. Hoy día soy un poco ambicioso con respecto a los temas que quiero cubrir, pero si no alcanzamos no hay ningún problema, podemos seguir en la próxima sesión, ¿ya? Hoy día lo que me interesa es que veamos juegos en forma extensiva, que es una forma de, digamos, graficar un juego, que vamos a ver en las próximas slides cómo se ven. Y estos juegos los vamos a ver tanto con información perfecta o imperfecta. El objetivo de hoy sería poder definir lo que es los juegos con información perfecta e imperfecta de forma concreta y formal, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con los juegos de forma extensiva y a modo de motivación vamos a partir con un ejemplo. Vamos a considerar una tabla como la siguiente, muy simple, con los números del 1 al 4. Y vamos a tener dos jugadores que participan en este juego. El jugador 1 parte y alternadamente cada jugador debe escoger algún cuadrado de los 4 siguiendo las siguientes reglas. Un cuadrado puede ser escogido solamente por un jugador. El cuadrado 4 no puede ser capturado si el 2 o el 3 fueron capturados antes. Y el juego termina cuando el cuadrado 1 es capturado y pierde la persona que esté obligada a capturarlo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el jugador 1 podría partir escogiendo el 2. Bueno, en realidad podría partir escogiendo el 4, ¿ya? Porque nos dicen que el 4 no puede ser capturado si el 2 o el 3 fueron capturados antes. Luego, el jugador 2 puede escoger el 2 o el 3, ¿ya? Podría escoger el 1, sí, pero ahí ya perdería automáticamente, igual que el primer jugador. Supongamos que escogió el 2. Luego, el jugador 1 estaría obligado a escoger el 3 porque si no, el jugador 1 pierde. Si escoge el 1, pierde. Y finalmente, el jugador 2 se ve obligado a escoger el cuadro 1 y habría perdido, ¿ya? Ese es uno de las posibles partidas que podría ocurrir en este juego. Todas las posibles jugadas, y después vamos a ver las llamadas estrategias, se pueden resumir en el siguiente diagrama, ¿ya? En este momento puede que no esté muy claro qué significa cada cosa en el diagrama. Les puedo adelantar que 1 y 2 son los jugadores. Las aristas que salen son las decisiones. Y estos puntos que estoy marcando en rojo, más adelante los vamos a llamar hojas, corresponden a todos los finales posibles del juego. En este caso el juego no es muy grande. Se imaginarán que si representamos así un juego como el del ajedrez o las damas, nos queda un grafo, bueno, les adelanto, esto es un grafo, nos va a quedar un grafo impresionantemente grande e inabarcable, ¿sí? En particular en el ajedrez podría ser... hay algunas de estas ramas que podrían ser infinitas, ¿ya? A pesar de que el ajedrez tiene ciertas reglas para impedir que algunas jugadas se repitan más de 3 veces seguidas, ¿sí? Pero se pueden cambiar y podría seguir infinitamente el juego, ¿ya? Vamos entonces a introducir algunos conceptos previos para poder entender este diagrama y explicar cómo este diagrama representa un juego en sí. Entonces acá vienen los previos. En primer lugar, vamos a llamar grafo dirigido a un par B, E, donde B va a ser un conjunto de elementos llamados vértices, y E es un conjunto de pares ordenados llamados aristas, ¿ya? Vamos a hacer un dibujo, y si bien hoy día hay mucha notación matemática, no me interesa que se entienda la notación en este minuto, porque después la pueden ver en la monografía. Lo que me interesa es que se entiendan las ideas detrás de las notaciones, ¿ya? Acá estamos hablando de grafo dirigido, lo que nos da una sensación de que hablamos de cierta dirección, ¿ya?
Entonces las aristas, vamos a decir que comienzan en el primer vértice y acaban en el segundo. Como ejemplo de esto podemos tener el siguiente grafo. Y vamos a dibujar sus aristas en rojo. Si nosotros le ponemos números a los vértices, perdón, vamos a tener que sus aristas son 2,1, que es la que está aquí, 1,3, que es la que está acá, 2,4, la que apunté ahí, y finalmente 3,2. Estas aristas, que nosotros estamos viendo en este minuto como flechas, son pares ordenados de vértices, parten en el primero y terminan en el segundo. ¿Ya? Vamos a llamar camino en un grafo a una sucesión que va intercalando vértices y aristas, ¿ya? De forma que los vértices, que ni los vértices ni las aristas se repitan, ¿ya? Es decir, si nosotros volvemos a la slide anterior, un camino podría ser el vértice 1, la arista 1, 3, el vértice 3, la arista 3, 2, el vértice 2, y ahí tendríamos un camino entre el vértice 1 y el vértice 2. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro con el concepto de grafo dirigido? Cualquier feedback en el chat se agradece. Igual que las preguntas. ¿Ya? ¿Súper bien? Entonces hay ciertos subconjuntos de grafos que nosotros podemos llamar árboles. ¿Ya? Déjame devolverme a la pregunta. Si el vértice 1, 3 puede ser denominado 3, 1. Si perdón. A ver, respondiendo a la pregunta de Roy, sería la arista 1, 3. ¿Sí? Recuerden que los pares son aristas y los vértices los estamos... Bueno, ahí yo falté a mi misma anotación. Ahí tuve que haber puesto B3 y esto es B2. ¿Sí? Los grafos uno los puede ver de forma súper combinatoria y no hay ningún problema. Nosotros en este momento lo estamos ocupando simplemente como una herramienta para modelar los juegos más adelante. ¿Sí? En este caso, la dirección de los recorridos es obligatoria. ¿Sí? Uno la va leyendo de izquierda a derecha y las aristas, por convención, las estamos escribiendo de esa forma. Uno podría perfectamente convenir leer todo al revés. En ese caso, las flechas estarían todas al revés también. Al menos en la slide y las notas que tengo está denotado así. ¿Ya? Los que le comenté, los árboles son grafos en los cuales uno puede distinguir un nodo o vértice X0 llamado raíz del árbol. En este caso son los que estoy pintando en morado. Y la propiedad de los árboles es que para todo par de vértices existe un único camino que los conecta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el grafo, en el árbol C, si yo tomo X4,
existe un único camino que lo conecta a la raíz, ¿ya? Que es pasando por x1. Si uno toma cualquier vértice en el árbol D, por ejemplo, el 5, o pongamos el 8 para que sea distinto, de nuevo hay un único camino que es pasando por x3. En teoría de grafos hay otra forma de describir los árboles. Camino lo definimos recién Nelson, ¿sí? Es una lista de vértices y aristas, ¿ya? Y dimos un ejemplo en la slide 1, acá. En teoría de grafos hay una forma de caracterizar los árboles distinta, que es decir, grafos que no poseen ciclos, ¿ya? Los ciclos son caminos que empiezan y terminan en el mismo punto, ¿ya? Por ejemplo, si yo considero ese grafo y le podría dar una dirección, si quisiera, yo puedo tomar un camino que parte en 1, pase por 2, pase por 3, pase por 4 y vuelva a 1. Eso que está ahí no es árbol, ¿ya? Y finalmente, el último concepto es que los vértices que no tengan hijos se van a llamar hojas. En este caso corresponde a todos los vértices que son finales. Y los vamos a pintar de amarillo. Este, por ejemplo, esos dos que están ahí con este. Esos tres. Y esos que están ahí. Al menos en este dibujo lo estamos mirando que parten abajo y terminan arriba, ¿ya? Para hacer la analogía con los árboles del mundo real. Pero al menos en los juegos se suelen ver de izquierda a derecha, ¿ya? En la izquierda uno tiene la raíz y a la derecha tiene las hojas. Y el último concepto que necesitamos para poder definir bien lo que es un juego es el concepto de partición, ¿ya? Si uno tiene un conjunto B, una partición es una colección de subconjuntos que lo que hace es partir este conjunto. ¿De qué forma parte el conjunto? De forma que estos subconjuntos que están acá, o esas partes, no se intersecten unas con otras, ¿ya? Si ustedes miran ahí, cada parte separada por las líneas celestes no se topa con otras. Las líneas celestes realmente separan sectores en el conjunto. Y acá nosotros tendríamos, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? Es como un rompecabezas, exactamente. Las partes de un rompecabezas jamás se ponen una sobre otra, sino que siempre se encajan. Entonces ahora sí podemos definir un juego. Y van a notar que hay un montón de notación en esta definición, pero la vamos a ir explicando y la vamos a ir relacionando con el ejemplo que vimos al comienzo, ¿ya? Un juego en forma extensiva es una tupla ordenada, es decir, tiene todos estos elementos, donde comenzamos con el conjunto de jugadores N, consideramos un árbol, donde acá están los vértices, las aristas y la raíz, denotada x0. Tenemos una partición de todos los vértices que no son hojas, es decir, todos los vértices que parten desde la raíz hasta justo antes de un final, ¿ya? Tenemos el conjunto de resultados. Ahí los resultados los podemos conectar con el conjunto al que le aplicábamos la función de utilidad en la sesión anterior. Y una función
que esta es una función de utilidad, entre comillas, porque no asocia un valor necesariamente, sino que asocia un resultado, que a cada nodo raíz a cada hoja le asigna un resultado. ¿Ya? Vamos a entender toda esta definición en un contexto que es el ejemplo que teníamos antes. Nosotros acá, yo voy a marcar en celeste todos los vértices que no son hojas. Y si ustedes se fijan, esos vértices están divididos en dos conjuntos, ¿ya? Que no se intersectan. Es decir, que no tienen elementos en común. Los vértices del jugador 1 y los vértices del jugador 2. Entonces los vértices están separados en los vértices del jugador 1 unidos con los vértices del jugador 2. Tenemos nuestro árbol, ahí tenemos la estructura de árbol, como les dije, de izquierda a derecha, y voy a marcar en verde las hojas, que son estos nodos finales. Y si ustedes se fijan, al lado de cada hoja hay un resultado posible. En la hoja A gana 2, en la hoja E gana 1, en la hoja L gana 2, en la G gana 1, en la M gana 2, en la I gana 1, en la P gana 2, en la Y gana 1, en la S gana 2 y en la Z gana 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Los resultados, claro, los resultados en este caso son equivalentes a todos los caminos posibles desde el nodo raíz a una hoja. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos nuestra función que asigna a las hojas resultados. Pero dos hojas distintas pueden tener el mismo resultado, como ocurre aquí. Fíjense que tenemos varios casos en los que gana 2 y varios casos en los que gana 1. ¿Ya? Y ahora, las aristas o ramas, si uno las quiere seguir con la analogía de árbol, las podemos marcar en morado, indican las decisiones que se toman. ¿Ya? Es decir, si el jugador 1 escoge el cuadro 1, el cuadro 2, el cuadro 3 o el cuadro 4. Es claro que si un jugador escoge un cuadro, entonces restringe las posibilidades del jugador siguiente. Por ejemplo, si el jugador 1 escoge 4, como la rama inferior, luego el jugador 2 solo puede escoger 1, 2 o 3. Luego, si el jugador 2 escoge 2, el jugador 1 solo puede escoger 1 o 3. Y finalmente, si el jugador 1 escoge 3, el jugador 2 está obligado a elegir 1. ¿Ya? ¿Qué conclusiones importantes podemos sacar de este análisis o de esta representación? Uno es que los jugadores van alternando sus jugadas, ¿sí? Esta representación obliga a que ciertos jugadores jueguen antes que otros. La segunda es que los jugadores saben en todo momento lo que han hecho los otros jugadores antes. Ese concepto nosotros lo vamos a definir al final, pero se llama de información perfecta. ¿Ya? Lo voy a dejar en el aire de momento, el concepto de información perfecta.
Los números que estamos asignando acá tienen relación con el juego que yo les presenté al principio. ¿Sí? Este. Por eso que están numeradas del 1 al 4. Pero perfectamente podrían ser decisiones mucho más abstractas, como tomar una micro, bueno, un vehículo de locomoción pública, podría ser algo como irme de vacaciones el próximo mes, etcétera, ¿sí? Son decisiones que en el caso del juego estaban dadas por escoger una casilla en la tabla, ¿ya? Pero dependiendo del juego puede ser casi cualquier cosa, ¿sí? Siempre que esté bien establecido. Al menos hasta ahí. ¿Estamos todo bien? ¿Entendemos más o menos la definición de juego en forma extensiva? ¿Sí? Ya. Cualquier pregunta me la hacen por el chat, no hay ningún problema. Vamos a introducir algunas definiciones más antes de poder presentar el resultado principal que les quiero mostrar hoy, que es un teorema de von Neumann. Vamos a definir solamente para facilitar la notación matemática, pero de nuevo lo importante es la idea que está detrás de estas notaciones. C sub X como el conjunto de hijos del nodo X, siempre que el hijo no sea hoja. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior, uno podría considerar los hijos del que voy a del 2 que está ahí. En ese caso, el único hijo de ese nodo sería ese, porque el de arriba, el nodo E, es una hoja. Y vamos a denotar a su X las acciones que se pueden hacer, que se pueden tomar desde X. ¿Ya? Todo esto para poder definir lo que es una estrategia, ¿sí? Uno normalmente en la vida cotidiana habla de estrategia a algo bueno, pero acá en teoría juego una estrategia puede ser desde las peores decisiones posibles hasta las mejores, ¿ya? Es una combinación de decisiones que toma un jugador, ¿ya? Una estrategia para el jugador I es una función S sub I que asigna a cada uno de sus vértices una acción, ¿ya? Vamos a volver atrás al árbol. Por ejemplo, una estrategia para el jugador 1 puede ser que en el nodo R escoja 3. El nodo R es el raíz, ¿sí? Luego, en el nodo H, escoja 1. Aunque la elección de H, asignarle 1, es obligatoria, pero de todas formas es una decisión que tiene que tomar, ¿sí? El nodo H está ahí. Eso sería una estrategia. Ahora, una estrategia para el jugador 2, por ejemplo, puede ser que... a ver, acá cometí un error. Hay que asignar a todos los vértices, ¿sí? Tuve que haber escogido el vértice F también, que es el que está acá arriba. ¿Las decisiones tomadas van a depender de las que tome el otro jugador? Sí, pero el punto al que tú llegas para tomar esas decisiones va a depender de lo que ha hecho el otro jugador. La decisión que tú tomes en ese momento, si bien visto desde un punto de vista racional, depende de lo que ha pasado antes, tú puedes tomar cualquier decisión, ¿sí? Ahora, si tu objetivo es obtener la mayor ganancia o, o en caso contrario, no sé, perder,
eso ya es a gusto de cada jugador, ¿sí? Como les dije acá, vamos a ver que en general uno puede agregar suficientes elementos a los juegos para representarlos como grafos, ¿sí? No estoy completamente seguro si hay algún juego que no se pueda representar como grafo, al menos de esta forma. Pero es algo que puedo revisar para contestar la pregunta, ¿sí? Entonces uno tiene que elegir todos los nodos de uno, que eran el R, el F, el H, acá el J y el K. En resumidas cuentas, lo que tiene que hacer el jugador 1 para armar una estrategia es decir, lo que va a hacer en cada una de sus situaciones posibles, ¿ya? Ponerse en el papel que el jugador 2 ha cometido cualquiera de las decisiones y saber qué va a hacer al respecto. Y un vector de estrategia va a ser una lista de estrategias donde se tiene la estrategia de cada jugador, ¿sí? Es decir, yo voy a tener, en este caso, en el caso del juego, que hemos visto hasta ahora, que ese va a ser F1, F2. Donde F1 es la estrategia F1 es la estrategia del jugador 1 y F2 es la estrategia del jugador 2. En el caso de los modelos continuos, recuerdo haber visto alguna vez que se podían hacer, pero no con grafos propiamente tal, sino que con una de las generalizaciones de grafos. No recuerdo muy bien el nombre en este minuto. No me acuerdo si eran los hipergrafos o algo por el estilo, pero en esos casos claramente no es muy conveniente esa representación, ¿sí? Porque uno tendría que tener una cantidad infinita de aristas para cada nodo. Acá una observación, y es que el hecho que existan vectores de estrategias, en matemática puede recordar a los vectores de espacios vectoriales, y entonces uno puede definir aquí un espacio de estrategias, ¿ya? Que no es más que el conjunto formado por todas las tuplas posibles de estrategias para los jugadores, ¿ya? Acá, S mayúscula I es el conjunto con todas las estrategias del jugador, por ejemplo, iésimo. Por ejemplo, si hablamos del jugador 1, su estrategia 1, su estrategia 2, su estrategia 3, y así sucesivamente. En los casos que estamos viendo que son grafos finitos, estos conjuntos son finitos, ¿sí? Puede que sean grandes, puede que sean pequeños, pero lo importante es que hay una cantidad finita de elecciones, por lo tanto, este espacio de estrategia es finito, y en teoría uno lo podría analizar por fuerza bruta, caso a caso, para ver qué ocurre. En la práctica eso no es posible hacer, porque estamos hablando de números bastante grandes, así que se puede hacer con herramientas computacionales. Y ahora vamos a hablar de lo que es estrategia ganadora y garantizadora de empate, ¿ya? Te respondo al tiro, Marco, déjame terminar con esta definición y te digo por qué podría tener más de una estrategia. Si tenemos un juego en forma extensiva, con dos jugadores, denotados por 1 y 2, y el conjunto de resultados tiene solamente tres casos posibles, que es que gane el jugador 1, que gane el jugador 2 o que haya empate. Entonces vamos a llamar estrategia ganadora para el jugador 1, una que siempre asegure que el jugador 1 va a ganar, independiente de lo que haga el jugador 2. ¿Ya? Estas estrategias no siempre existen, ¿sí? Y de la misma forma, uno puede definir una estrategia que garantice al menos el empate. Y acá en este caso,
lo que nosotros pedimos es que para cada estrategia del jugador 1, independiente de lo que, o sea, perdón, es una estrategia que independiente de lo que haga el jugador 2, siempre acabe en que el jugador 1 gana o hay un empate. ¿Ya? Voy a volver al árbol para explicar por qué. Bueno, voy a ocupar el otro árbol porque ese ya lo tenemos suficientemente rayado. Vamos a escribir una estrategia para el jugador 1. 1 y una segunda estrategia para el jugador 1. ¿Ya? Nosotros tenemos que asignar una decisión a cada nodo del jugador 1, es decir, los nodos R, F, H, J y K. Y acá lo mismo, R, F, H, J, K. Entonces, por ejemplo, el jugador 1 podría decidir partir con 2. Y si juega 2, luego en F la única opción que tiene es jugar 1. ¿Ya? Y las otras las podemos rellenar arbitrariamente porque nosotros sabemos que si el jugador 1 es el que parte, las otras opciones jamás se van a recorrer. Estas ramas del árbol nunca las vamos a tocar. Entonces, por ejemplo, H podría ser 1, J podría ser 3 y K podría ser 2. En cambio, si el jugador 1 decide partir jugando 3, perdón, ahora sí, las otras ramas son las que no vamos a tocar, y en ese caso H va a tener que corresponder jugar 1, en F, bueno, hay 1, en J podría de nuevo querer jugar 3 y en K 2. Entonces ahí tenemos dos estrategias para el jugador 1, ¿ya? Cada estrategia corresponde a un único camino, al menos en estos grafos. Vamos a ver después que hay unos grafos un poco más complicados que tienen que ver con probabilidades y con información imperfecta, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos el concepto de estrategia ganadora y garantizadora de empate, podemos enunciar el teorema de von Neumann. Este es uno de los primeros resultados en teoría de juegos, y nos dice que en todo juego de dos jugadores, con información perfecta, es decir, como lo hemos ido viendo hasta ahora, en los cuales los jugadores saben lo que los otros jugadores han hecho, en este caso lo que el otro jugador ha hecho, y que los únicos resultados posibles sean que gane el jugador 1, que gane el jugador 2, o haya empate, entonces solamente puede ocurrir una de las siguientes cosas. El jugador 1 tiene una estrategia ganadora, el jugador 2 tiene una estrategia ganadora, o cada jugador posee una estrategia que garantiza a lo menos el empate. ¿Ya? ¿Cuál de los tres casos es? No se sabe. ¿Sí? Lo único que se puede decir es que una de estas cosas ocurre, y solo una. Ejemplos en los cuales se puede aplicar este teorema, los clásicos que mencionamos la semana pasada, el ajedrez, las damas, mencionamos otros juegos también. En el póker no, el póker vamos a ver que es un juego de información imperfecta, ¿sí? Porque hay ciertas decisiones que uno no ve de los otros jugadores, ¿ya? En el caso de la batalla naval también hay una componente de información imperfecta, ¿sí? Que era la asignación de los barcos al comienzo de la partida, o submarinos, ¿sí? En el Go, también, el Go, ¿sí? En el gato, no sé si en todas partes lo llamarán gato,
pero acá este juego nosotros lo llamamos gato, aquí van poniendo cruces y círculos alternadamente. El parchís no lo conozco, la verdad. Imperfecto exactamente, Antonio. Significa que falta información para los jugadores. 3 en raya también es una forma de llamarlo. Pero ahí ustedes pueden ver que este resultado es bastante poderoso y cubre una gran cantidad de juegos que nosotros tenemos o conocemos cotidianamente. ¿Ya? Ahora, dato importante. El teorema anterior, porque nosotros hasta ahora nosotros hemos estado viendo grafos finitos, ¿sí? Gracias por la creación, Werner. El ludo, el ludo se juega con un dado, entonces tiene una componente probabilística. Así que no va a entrar en este teorema. Y de hecho es lo que vamos a ver a continuación de este resultado. Como les comentaba, lo que hemos estado viendo hasta ahora son grafos finitos, ¿sí? Y el teorema de von Neumann funciona en estos grafos finitos. Sin embargo, también funciona si el árbol de decisiones es infinito, siempre y cuando la profundidad sea acotada. ¿Qué quiere decir esto? Digamos si tengo un espacio para rayar. Un árbol puede ser infinito en dos sentidos distintos. Puede tener altura infinita o podría tener, no estoy seguro si hay una palabra adecuada para esto, pero le voy a llamar ancho infinito, ¿ya? Es decir, que en alguno de los nodos hayan infinitas alternativas, ¿sí? Si el ancho es infinito y la altura no, entonces amplitud, me parece que puede ser que se llame amplitud. Eh, si la altura es infinita, entonces el teorema de von Neumann no funciona, ¿ya? Porque nosotros necesitamos que la profundidad, a lo que yo llamé altura, profundidad, sea acotada, es decir, tenga un número máximo de ramas hacia abajo. Pero si las ramas son infinitas hacia los lados, no hay ningún problema. El resultado se puede aplicar. Y como ven ahí, en el caso contrario no es cierto, y ahí hay una referencia de un resultado de Miesilski, que es más o menos reciente, para que vean que la teoría de juego no es algo que está hecho ni del siglo pasado, sino que ¿qué ejemplo podría ser en que las ramas sean infinitas hacia los lados? Eh, Podríamos considerar una, una guerra de publicidad entre dos compañías en que ambas compañías tienen una cantidad continua de gasto en publicidad, ¿sí? Si tenemos una cantidad continua, a ver, igual entiendo que en todos los países las monedas tienen una discretización, pero pensemos que se pueden gastar decimales de dólares, por ejemplo. Déjeme ver si hay un espacio para rayar. Entonces uno tendría empresa 1, una infinidad de opciones, y después para cada una de estas tendría una infinidad de opciones también, ¿ya? Entonces ahí la profundidad del árbol sería de dos decisiones, la decisión de la empresa 1, la decisión de la empresa 2, pero la amplitud o el ancho sería infinito, porque tienen infinitas posibilidades de gastar alguna cantidad de dinero para invertir en publicidad, ¿sí? Hasta ahora, ¿todo bien con esto?
No sé si hay alguna duda. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver juegos en forma extensiva con movimientos probables. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros metemos en estos juegos alguna componente probabilística? Acá, un ejemplo, no quise poner toda la descripción porque se empiezan a volver eh, demasiado grandes las descripciones de los problemas. Pero si se fijan aquí, hay algo diferente con los juegos que vimos antes, que son estos nodos que estoy marcando en amarillo. Si ustedes se fijan en este juego, es como que hubiese un tercer jugador denotado 0. ¿Ya? Esa es una forma más o menos clásica de denotar a una componente que a veces se llama estado de la naturaleza o alguna probabilidad, algún hecho que tiene que ver con probabilidad, ¿sí? Que no tiene que ver con las acciones de los jugadores, sino que tiene que ver con, por ejemplo, tirar un dado o tirar una moneda, ¿ya? Vamos a ver cómo describir este juego y después vamos a devolvernos a analizarlo, ¿ya? Acá tenemos la definición formal. Si ustedes se fijan, lo que cambia es que agregamos esto que está aquí, ¿sí? La tupla sigue siendo igual a como teníamos antes. Y también agregamos acá esto. Es decir, estamos agregando al conjunto de jugadores N. Recordemos que, bueno, esto está anotado en la slide siguiente. El conjunto de jugadores N, le estamos agregando un jugador llamado 0. Y estamos agregando una distribución de probabilidad que esencialmente, para no entrar en tantos en detalles acerca de la teoría de probabilidad, es asignar la probabilidad de que suceda cada una de las acciones. ¿Sí? Y precisamente, Ricardo, por eso es el signo de unión que se ve ahí, porque tenemos nuestros jugadores 1, 2, 3, 4, etcétera, cada uno denotado por su propio número o por su nombre, y le estamos agregando a ese conjunto el jugador 0, o el jugador estado de la naturaleza. ¿Ya? Todo el resto de componentes son exactamente las mismas que en los juegos en forma extensiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros acá tenemos un juego con dos jugadores 1 y 2, los cuales tienen que tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Las que vamos a marcar en verde. A, B para el jugador 1, después F para el jugador 2 y GH para el jugador 1. ¿Ya? Partamos con el jugador 1 en el nodo R. Supongamos que él escoge la decisión A. Entonces el juego termina y ambos jugadores reciben un pago de 0. ¿Ya? Estos pares ordenados que están aquí los podemos interpretar como la ganancia o pérdida de los jugadores 1 y 2. Ya. Ese sería el resultado más fome posible. Así que cambiamos la decisión y vamos a que el jugador 1 escoge B. Entonces acá actúa el estado de naturaleza y podríamos decir que si él escoge B hay que tirar una moneda. ¿Ya? Como las probabilidades son un medio, podemos ejemplificarlo con una moneda. Si sale cara, vamos al nodo B, arriba. Si sale cruz, vamos al nodo C, abajo. Ya, supongamos que vamos al nodo B, entonces le toca jugar al jugador 2. El jugador 2 de nuevo puede escoger entre dos decisiones, E y F,
Si escoge F, le da la victoria al jugador 1, es decir, el jugador 1 gana algo y el jugador 2 se queda sin nada. O si escoge E, de nuevo llegamos a un nodo amarillo, 0, de estado de la naturaleza, y ahí lo que ocurre es que, bueno, acá no podemos representarlo como una moneda, pero podemos decir que es una lotería o un evento de azar, en el cual hay un tercio de probabilidad de que el jugador 1 gane 5 y el jugador 2 gane menos 1, y un tercio de probabilidad, o sea, perdón, 2 tercios de probabilidad que el jugador 1 pierda 2 y el jugador 2 gane 5. ¿Ya? Esa es la forma de interpretar este grafo, que si ustedes se fijan, sigue manteniéndose más o menos similar al grafo que teníamos antes. La única diferencia es que acá nosotros agregamos un jugador ficticio que no toma decisiones, sino que actúa mediante una moneda, un dado o una probabilidad. ¿Ya? Esta es una de las generalizaciones que ocurren de los juegos extensivos, ¿sí? Con información perfecta. Acá sigue habiendo información perfecta, ¿sí? Porque los jugadores, cuando llega su turno, saben lo que ha pasado antes. Si yo, por ejemplo, veo el jugador 1 aquí, el jugador 1 sabe que el primero decidió B y luego, por el azar, le tocó jugar él de nuevo. Eh, la pregunta, Antonio, mmm, significa que a priori yo no puedo saber qué es lo que va a pasar, ¿ya? Lo que uno puede hacer es, eh, lo que uno puede hacer para calcular alguna especie de digamos, eh, alguna decisión a priori, sería ver la utilidad relacionada con estas probabilidades, ¿sí? Es decir, ver los escenarios posibles acá, bueno, en este caso, en, en este subjuego que hay aquí, y multiplicarlo por un medio. Y ahí aplicar el concepto de esperanza o de media, ¿ya? Y luego hacer exactamente lo mismo acá abajo. Y en base a eso, ver qué es lo que le convendría. Sin embargo, él a priori no puede escoger en cuál de los dos escenarios se va a encontrar. Pero sin embargo, cuando llega a cierto punto, sabe lo que ha pasado hasta el momento. Y por eso, en este caso, hay podemos decir que aún hay información perfecta. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora, eh, para dar como las últimas definiciones antes de terminar, ¿qué pasa cuando tenemos información imperfecta? Y acá de nuevo, uno lo puede representar con grafos, y acá la gran diferencia que aparece, muy notoria, es esta zona que hay acá. Ese sector denotado por una elipse, que en algunos libros también aparece denotado por una línea punteada, ¿sí? Indican en ambos casos una información imperfecta, ¿ya? Para si ven algunas de las referencias, por ejemplo, el libro de Cerdá, si no mal recuerdo, ocupa esta notación. Entonces, acá nosotros definimos los llamados movimientos probables, que son conjuntos de información, ¿ya? ¿Qué son estos conjuntos de información? Matemáticamente hay una definición muy bonita, pero que en la práctica no es tan útil al momento de analizar. Estos conjuntos de información son conjuntos de vértices que pertenecen a un jugador, eh, entre los cuales el jugador puede escoger de forma, digamos, oculta.
o escondida, ¿sí? De forma privada, ajena al resto de jugadores, ¿ya? Formalmente lo que tenemos, y acá tenemos un juego en forma extensiva con movimientos probables, es decir, igual que en el segundo caso que nosotros vimos, y con información imperfecta, tenemos nuestras probabilidades con el jugador 0, y acá tenemos nuestros conjuntos de información, es decir, esos subconjuntos de vértices en los cuales un jugador puede tomar decisiones escondidas, ¿ya? Esos conjuntos, si uno lo ve ahí, constituyen también una partición del conjunto de vértices, ¿ya? Uno puede en cada etapa del juego decir que hay conjuntos de información de tamaño 1, ¿ya? Si los conjuntos de información tienen tamaño 1, déjeme volver al ejemplo, eh, déjeme ir un poco más atrás. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, estas decisiones que están acá no están conectadas, ¿ya? Al no estar conectadas significa que hay información perfecta, por lo tanto, se escoge claramente, o sea, los jugadores que siguen al juego pueden saber perfectamente si se decidió por A o se decidió por B. En caso contrario acá, en este juego, lo que ocurre es que el jugador 2 va a escoger eh, el jugador 2 tiene que escoger entre, perdón, entre H y T sin saber que el jugador 1 escogió H mayúscula o T mayúscula, ¿ya? Ese es un conjunto de información para el jugador 1. Es decir, pongámonos en alguna situación. Eh, el jugador 1 toma una decisión, H o T, no se la dice al jugador 2, y el jugador 2 tiene que tomar una decisión, H o T, sin saber lo que escogió el 1 antes, ¿ya? Y de acuerdo a eso van a ocurrir resultados, que si se fijan no son iguales. Por lo tanto, realmente importa lo que haya hecho el jugador 1. La diferencia es que el jugador 2 no, como no lo sabe, lo más que puede hacer es tratar de eh, ponerse en ambos casos y reducir su pérdida. El problema es que en este caso, si ustedes se fijan, si el jugador 1 escoge H y el jugador 2 escoge H, el jugador 2 pierde 1. En cambio, si el jugador 1 escogió T y el jugador 2 escogió H, el jugador 2 gana 1. Por lo tanto, a priori en este juego no hay ninguna decisión buena o mala. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos bien el concepto de información imperfecta? ¿O el de conjunto de información? Me parece que había... Ah, ya. ¿Sí? Porque con eso uno puede llegar finalmente a la definición formal de lo que nosotros la semana pasada definimos muy al aire, que es la clasificación de juegos. ¿Ya? Vamos a decir que un juego es de información perfecta para un jugador y si cada uno de sus conjuntos de información contiene un único vértice. Es decir, cada decisión que toma es pública.
¿En qué sentido es pública? En que se sabe que no pudo haber tomado ninguna otra decisión. En cambio, bueno, y esto es información perfecta para el jugador y si uno le quiere poner el apellido completo, es decir, información perfecta al juego, entonces significa que es para todos los jugadores. Y en cualquiera de los otros casos posibles, el juego se llama de información imperfecta. Ya. Quería dar un último ejemplo. De hecho, ya podemos. No, voy a dar el ejemplo, que es un clásico en teoría de juego, se llama Batalla de los Sexos, que hay una pareja, un hombre, una mujer, que están haciendo los planes para un día festivo, pongamos un viernes o sábado. Hay dos opciones posibles: ver un partido de fútbol, ir a un concierto. Y acá tenemos las preferencias de cada uno. Nosotros podemos, de hecho, escribir esto. La próxima semana vamos a hablar de matrices de pago, pero uno podría graficar esta situación: fútbol, concierto para el hombre, fútbol, concierto para la mujer. Si ambos ven fútbol, entonces los pagos son 2-1. Si ambos ven concierto, es 1-2. Y en el resto de casos son 0. Este juego que está aquí, uno lo puede representar a través de grafos. Uno puede escoger cuál de los dos va a escoger primero. A priori, ninguno de los dos tendría por qué escoger primero. Eh, supongamos que la mujer escoge primero. Ahí tenemos nuestro nodo raíz. Entonces tenemos que escoger entre fútbol y concierto. A continuación, le corresponde al hombre escoger. De nuevo, fútbol, concierto, fútbol, concierto. Y acá nosotros asignaríamos a cada una de estas hojas el pago correspondiente, que en este caso era 2-1, en este 0-0, en este 0-0 y en este 1-2. ¿Ya? Ahí nosotros podríamos representar este juego en forma de grafo. ¿Qué situación nosotros podríamos agregar a esto para complejizarlo un poco? Imaginemos que ellos no se pusieron de acuerdo, fueron el día viernes a trabajar y de la salida del trabajo, sin ponerse de acuerdo, cada uno fue al destino que creía, cada uno fue al destino, a su destino preferido, o tomó una decisión. En ese caso, ninguno de los dos sabe qué decisión tomó el otro. Este caso que está aquí, nosotros lo podemos modelar haciendo un conjunto de información que da exactamente lo mismo si es para el hombre o para la mujer, dependiendo de la forma en que nosotros hayamos diseñado el grafo. Pero en este punto podemos suponer ya, ella salió antes del trabajo, así que tomó la decisión antes, sin informársela a su pareja. Entonces, para el hombre, lo que hizo la mujer es desconocido. Por lo tanto, él tiene que tomar una decisión sin saber lo que ella hizo. Y ahí le agregamos una componente al juego de información imperfecta. Ahora, ¿qué hará? Bueno, depende qué es lo que crea, qué es lo que crea él, ¿sí? Claramente no va a escoger ninguna de él no puede escoger fútbol o concierto a priori,
porque sabe que si ella escogió lo otro, entonces no le conviene. Pero tampoco sabe lo que escogió ella, así que no puede escoger lo mismo que ella. Solamente después de escoger, puede saber qué escogió ella. Y así se encuentran en el mismo lugar o no se encuentran. ¿Ya? Ese es un ejemplo bastante clásico. Acá yo le agregué el caso de información imperfecta para que cumpliera ese fin también. No sé si hay consultas. Voy a activar ahora el micrófono. Uno podría agregar un jugador cero al comienzo. De hecho, uno podría hacer este mismo juego y hacer que uno de los dos tome la decisión al principio. ¿Sí? Uno podría tirar una moneda y decir, ya, si sale cara, ella toma la decisión primero. Si sale cruz, él toma la decisión primero. ¿Ya? Y ahí uno lo podría agregar una componente de probabilidad y además una componente de información imperfecta. Ahí aprovechando ese ejemplo, podríamos tener el jugador 0, un medio, y no sé si voy a poder hacer esto. Ojalá me funcione. Sí, funcionó. Entonces ahí nosotros podemos tener ese juego. Bueno, ahí quedó un poco apretado, pero se va a entender lo que voy a hacer. Una vez que borre aquí, simplemente voy a cambiar el orden de los nodos. Entonces ahí tenemos un juego con una componente de probabilidad y con información imperfecta. Si sale cara, la mujer escoge primero, pero el hombre no sabe lo que escogió la mujer. Y si sale cruz, el hombre escoge primero, pero la mujer no sabe lo que escoge el hombre. ¿Ya? Esa es una buena complejificación del ejemplo. Brian, ¿Sí, Franco? ¿qué sucede en el caso de los juegos que son de un solo jugador? No sé, por ejemplo, todo lo que se ha hablado ha sido con respecto a la competencia entre dos jugadores o la estrategia que pueden establecer dos jugadores, pero ¿qué pasa cuando el juego, como en el caso del solitario, tiene un solo jugador o, no sé, hago una empresa y hasta el momento, al menos por un tiempo, no tengo competidores, por ejemplo? Ya. En ese caso, voy a ponerme en el caso del solitario. No estoy seguro si te refieres al juego de cartas o al juego con bolitas en los agujeros. El juego de cartas, por ejemplo. Ya. En el juego de cartas, entonces, tú lo que vas a tener, déjeme mover este dibujo. Va a ser, lo puedes modelar exactamente igual con un árbol, pero en cada vértice la decisión va a ser tuya. Vas a tener un montón de opciones y siempre tú vas a tener que estar tomando decisiones. Y ahí al final vas a tener todos tus resultados posibles. Por tanto, no hay ningún problema con que un juego tenga un solo jugador. ¿Sí? La forma de modelarlo, al menos en los casos que me diste, puede seguir siendo a través de estos árboles o grafos. ¿Ya? Ok. ¿Y eso tiene algún tipo de información imperfecta? Es que si el juego lo estás haciendo contigo mismo, no hay posibilidad de que haya información imperfecta porque siempre tú vas a saber lo que tú hiciste. Lo que sí puede haber son componentes de probabilidad.
Pero como vimos, eso no te asegura que sea información imperfecta. Gracias. Déjenme que contestar que hubieron otras preguntas en el chat. No estoy seguro a qué te refieres, Saint, con al menos que existiera un tercer jugador en discordia. Si hubiese, digamos, Pues que si no te eligieran a ti, por ejemplo, tú eres mujer y quieres salir con un hombre, y él te dice, no, pues yo no voy a ir al concierto, pues ya tienes otra opción y tienes otro hombre que sí va a ir al concierto contigo. Ah, claro. Ahí uno podría tener una... Es que en ese caso, las matrices, los pagos serían distintos, porque ahí quizás para una de las dos personas sería conveniente que la otra no quisiera ir con ella. ¿Sí? Ahí uno tiene que analizar bien cuáles son las hipótesis o las preferencias de los jugadores. ¿Sí? Pero claro, es una opción. Después viene la pregunta de Rodrigo, si la información está oculta solamente antes de la toma de la decisión. La información oculta solamente se revela, y esto es con muchas comillas, al final, ¿ya? Cuando tú ves el pago, tú podrías más o menos inferir cuáles fueron las decisiones que se tomaron antes. Pero si, por ejemplo, hubiesen coincidencia de pagos, por ejemplo, imaginemos que acá hay un jugador extra, digamos No, a ver, déjame pensar un ejemplo. Lo que podría ocurrir es que tuvieses algo así. Acá decisión, de acá salgan 2, de acá salgan 2, 1,2, 1,2, 2,1, 1,1. Ya. Jugador 1, jugador 2, jugador 2. Ya. El jugador 1 puede haber escogido A o B. ¿Ya? El jugador 2 no sabe esto. El jugador 2 puede escoger entre C y D. Pero si el jugador 2 escoge C, fíjate que en ambos casos el pago es el mismo. Por lo tanto, no va a poder saber qué escogió el jugador 1. En cambio, si escoge D, ahí sí va a poder distinguir la decisión a posteriori del jugador 1. ¿Ya? Después viene la pregunta de Antonio, si el jugador 0 son los imprevistos o los imponderables. Pensemos que en los casos que estamos viendo no hay imprevistos, ¿sí? Sino que solamente imponderables o cosas que podrían ocurrir con cierta probabilidad, ¿ya? Imprevisto ya suena como algo que no está en ninguna de las... algo que no podemos modelar antes de que ocurra, ¿sí? Por eso lo llamamos estado de la naturaleza o es la probabilidad de que ocurran ciertas cosas. De que, digamos, esto suena muy místico la forma en que lo voy a decir, pero es la probabilidad de que el universo tome ciertas decisiones para que ocurran cosas. ¿Ya? Muchas gracias. Después viene la pregunta de Luciano. No estoy seguro si tu pregunta, Luciano, era respecto a los juegos de un jugador. Sí, concretamente eso. Ah, De ya. mi punto de vista, en un juego de un solo jugador, la información va a ser perfecta. Sí, exactamente. Porque lo más que podemos agregar es una probabilidad en algunas decisiones, un jugador 0 quizás. Si es que hay que tirar un dado de repente, o si en la distribución de las cartas hubo azar,
y por lo tanto hay cartas ocultas, tapadas. En ese caso, hay una distribución de probabilidad en algunas decisiones, pero no hay decisiones ocultas para el jugador 1. En el solitario existen bucles, por lo que no valdría. Ah, ya, eso es verdad. En el solitario lo que puede ocurrir es que ciertas cosas se repitan. Uno vuelva a... No, ¿sabes qué? Sí, podríamos hacer un diagrama del árbol, el problema es que sería infinito. ¿Sí? En lugar de crear bucles, simplemente vamos repitiendo el subárbol, lo vamos repitiendo una vez dentro de otro infinitamente. Y ahí tendríamos un árbol de profundidad infinita. ¿Ya? Entonces en ese caso sí podríamos modelarlo. Y ahí otro ejemplo. Claro, ahí no estoy seguro cómo funcionaba el juego, pero hay que tener claro que el concepto de estrategia que uno ocupa en la vida cotidiana y en teoría juego es levemente distinto, ¿sí? En la vida cotidiana normalmente uno habla de una estrategia y se pone en un caso, yo voy a seguir los siguientes pasos. O a veces en el ajedrez uno se pone en más casos, pero no en todos. Por ejemplo, dice ya, si el otro va a mover esta pieza, yo podría hacer esto. El concepto de estrategia en teoría juego tienes que considerar todos los casos posibles. Y eso también es un poco complicado en la práctica, porque significa que tienes que tomar en cuenta todos los posibles movimientos o decisiones que toma el otro jugador o los otros jugadores para poder planificar tu estrategia, que al final se convierte en un problema combinatorio en la vida real bastante grande. Ya, ahí lo silencié. No sé si hay más preguntas, dudas, comentarios. Ah, les aprovecho a avisar que no me acuerdo el nombre, pero alguien me mandó una especie de no un paper, pero sí un documento en el cual hablan de juegos cuánticos. ¿Sí? Franco. Así que lo dejé en la... Voy a desactivarla. Ya, ahora sí. Lo dejé en la carpeta de aportes de los participantes para que lo puedan leer y así quizás lo podamos discutir en alguna futura sesión. ¿Ya? Todos los aportes que hagan yo los voy a ir subiendo ahí para que los revisen. De hecho, me acordé que tengo un libro sobre varias aplicaciones de teoría de juegos. Son trabajos, papers, de aplicaciones de la teoría de juegos en distintos contextos militares, económicos, políticos. No me acuerdo si filosóficos también, creo que sí. Eh, Así que también lo voy a subir. Ahora, en relación a la pregunta de Ricardo, ¿cómo podemos incorporar la variable tiempo? Para la variable tiempo uno podría agregar una decisión extra, ¿sí? Voy a borrar este caso. Lo que sí, ahí uno tendría que o discretizar el tiempo o hacerlo continuo. Pero, por ejemplo, si yo tengo el jugador 1, y el jugador 1 tiene que escoger entre A y B,
yo puedo aquí poner como una decisión, entre comillas, de que se demore entre 0 y 10 segundos, o que se demore más de 10 segundos. ¿Ya? De cierta forma es una decisión demorarse o apurarse en tomar una decisión, ¿sí? Porque uno puede tomar una decisión sin pensar, ¿ya? Lo cual también es una decisión. Ya, en el caso del piedra, papel o tijera, o el cachipún, lo que uno hace, o lo que uno puede hacer es suponer una información imperfecta, ¿ya? Aquí creo... Ah, puedo agregar slide, ya, perfecto. Jugador 1, piedra, perdón, piedra, papel, tijera. Jugador 2, acá nosotros podemos dibujar un elemento de información imperfecta y entonces el jugador 2 tiene que escoger piedra, papel o tijera sin saber lo que escogió el jugador 1. ¿Ya? Y ahí lo podemos modelar también como un juego de información imperfecta. Acá obviamente da lo mismo si parte el jugador 1 o parte el jugador 2, porque el jugador que juega segundo no sabe qué decisión tuvo el primero. ¿Ya? Si se fijan, los tres tipos de problemas, o sea, los tres tipos de juegos que vimos hoy día, o digamos, el juego en forma extensiva con sus generalizaciones de probabilidad o de información imperfecta, nos sirve para ejemplificar o modelar un montón de situaciones en las cuales interviene el azar o hay decisiones ocultas, ¿ya? Incluso a veces, cosas que ocurren simultáneamente, nosotros lo podemos modelar como el ejemplo acá del piedra, papel o tijera, que parece como si, de hecho, este juego después lo vamos a ver en forma de matriz, y uno si lo ve en forma de matriz, uno dice, ¿cómo esto lo voy a poder representar como grafo? ¿Sí? Y gracias a la información imperfecta es posible hacer esa modelación, pero el problema aquí yace en que mientras más elementos nosotros le vamos agregando a los juegos, más complejo se va haciendo dibujar los grafos y pueden tener aún más detalles y por lo tanto analizarlos se vuelve bastante tedioso, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ver la próxima semana otro tipo de representación de juegos, la matricial, y ahí nosotros vamos a poder modelar otro tipo de juegos con otras propiedades, ¿ya? Si bien el piedra, papel o tijera no es secuencial, yo lo puedo modelar como un problema secuencial con información imperfecta, ¿sí? Eso es lo que trataba de decir antes. No sé si hay otra pregunta o duda. ¿Se podría crear algún grafo en el cual cada jugador tiene un límite de tiempo para tomar una decisión y si no toma la decisión, un jugador cero toma la decisión por él con alguna distribución de probabilidad en base a las elecciones? Eh, de hecho, sí, sí, podemos hacer eso. Lo que ocurriría sería lo siguiente.
Jugador 1, ponemos la cota de tiempo. Voy a seguir con la cota de 10 segundos. Y ahí toma sus decisiones. En caso contrario, jugador naturaleza toma las decisiones con alguna distribución de probabilidad. ¿Sí? Muchas gracias. Es posible, pero de nuevo lo que estamos haciendo es aprovecharnos de el hecho de que tomar una decisión en cierto tiempo es una decisión, ¿sí? Le estamos agregando una decisión, entre comillas, ficticia. Pero sí, eso nos permite igual considerar otros escenarios. ¿Mm? De hecho, incluso podría ocurrir que en caso de no tomar la decisión, el otro jugador pueda jugar inmediatamente. Aquí simplemente en lugar de considerar el estado de naturaleza aquí, uno dice jugador 2. Y de nuevo el jugador 2 puede tener su límite de tiempo, de 0 a 10. Y así sucesivamente. Es una forma interesante de verlo. No sé si hay alguna otra duda o pregunta acerca de lo que vimos. La monografía que subí, si mal no recuerdo, tiene lo que vimos hoy día también y tiene al menos hasta 2 sesiones más, al menos en cuanto a definiciones. Los ejemplos no los he incorporado, pero espero hacerlo prontamente, así que ahí pueden mirar de repente por si la versión está actualizada. Lo van a anotar al tiro porque aparece la fecha arriba. Perdón, uno podría suponer lo siguiente, que estos tiempos, una aplicación, digamos, ¿ya? Que si no, por ejemplo, una máquina funciona, y si no funciona en ese tiempo, podría haber se va desencadenando unas relaciones lógicas de mitigar el que no haya partido, por ejemplo. ¿Eso podría ser una aplicación concreta? Que cada vez que no ocurra un evento, se podría generar un despliegue de situaciones para, vamos a decir, mitigar ese evento. Claro, o sea, lo que se me ocurre, por ejemplo, es tener un agente controlador de situaciones Sí. que en cada paso, por ejemplo, si tenemos nuestra máquina y tenemos la decisión en el tiempo o más allá del tiempo, si ocurre en el tiempo, todo el agente controlador, lo llamará, deja que todo pase y la máquina puede seguir tomando decisiones. Pero en caso que supere el tiempo, el agente puede realizar ciertas acciones, ya sea cambiar la máquina, decidir hacerle una mantención o reiniciarla, por ejemplo, en pos de que las decisiones que no se tomaron antes sí sean tomadas. Lo que sí pasaría ahí es que tendríamos, a menos que en cada una de esas acciones de la gente la probabilidad fuera bajando hasta en algún momento llegar a 0, lo que ocurriría es que tendríamos una especie de, digamos, una especie de fractal en este árbol, ¿sí? Porque ocurriría algo similar a esto. Y luego, porque claro, cada vez que la gente actúe para intentar arreglar la máquina o mediar de que la máquina tome la decisión, puede ocurrir que la máquina no siga bien, ¿sí? Sí, perfecto. Es una forma de verlo. Se me ocurre que uno puede
ponerle un stop a esto y simplemente decir, una vez que la máquina se cambia, tiene una probabilidad del 100% de funcionar, ¿sí? O una vez que la gente actúa, la máquina funciona sí o sí. Ahora, la gente podría tomar distintas acciones con respecto a la máquina. Y con algunas acciones sean más seguras, pero sean más costosas. Entonces, al final, Claro, haya aquí al final unos vectores de pago que relacionan el costo de las acciones de la gente con las ganancias de lo que sea que la máquina haga. ¿Sí? claro, uno podría llegar a reparar la máquina o cambiarla. Claro. Y tener un escalamiento acotado, digamos, como dices tú en el caso de estos fractales, digamos, para que Exactamente. la cosa no sea infinita. Mm. Perfecto. Sí. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Bueno, en caso que no haya más preguntas, voy a dejar de grabar.